Sean bienvenidos a esta conferencia magistral. En inicio quiero agradecer al doctor Roberto Martínez Sánchez, de parte del Instituto Politécnico Nacional, por estar presente en esta conferencia y quien es el que la va a dictar. El título de la conferencia es Aleaciones de alta entropía, síntesis, caracterización y aplicaciones. Me voy a permitir dar una pequeña semblanza del doctor Roberto Martínez Sánchez. Es doctor con especialidad en metalurgia y materiales por la ESICIE del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, en Metalurgia e Integridad Estructural. Sus importantes trabajos de investigación, reflejados en más de 300 artículos publicados en revistas indexadas, le ha permitido ser integrante del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor es nivel 2 en el área de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico. Las áreas de interés de investigaciones del doctor se enfocan en materiales compuestos, matriz metálica, aleaciones de aluminio, aleaciones base-níquel, sistemas multicomponentes, metalurgias y polvos. Y bueno, y también ha sido acreedor de importantes reconocimientos, como ha sido el Premio Estatal en Ciencias por el Gobierno del Estado de Chihuahua y el tercer lugar en el Premio Estatal de Ciencias y Tecnología por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación. Bien, doctor, pues adelante, puede iniciar con la conferencia magistral. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Como dijo la doctora Claudia, me llamo Roberto Martínez. Estoy muy contento de que me hayan invitado. Platicaba con la doctora Claudia. Yo también soy egresado del Politécnico Nacional. Por lo mismo me dio muchísimo gusto que me dieran la oportunidad de platicar con ustedes. Agradezco a Mario que me haya contactado, a la doctora Mayra que la invitación. Bueno, sin más, quiero platicarles esta presentación que preparé para ustedes. Como es un público multidisciplinario, entonces traté de darle un enfoque general. Les voy a hablar de las aleaciones de alta entropía, un poco de cómo se fabrican, la caracterización, lo que es el estudio y sus aplicaciones. En la gran mayoría todavía son aplicaciones potenciales. Yo soy Roberto Martínez, actualmente estoy trabajando en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados en Chihuahua y repito, me da mucho gusto estar con ustedes. Para empezar la plática, no puedo avanzar. Si estamos hablando de aleaciones de alta entropía, pues yo creo que la primera pregunta para respondernos sería ¿qué es una aleación? Una definición que encontramos en los libros o en internet se conoce como aleación a la combinación de dos o más elementos metálicos que se mezclan, que se unen, para constituir un nuevo material que tenga mejores propiedades de las de sus ingredientes y que nos ofrezca una posible gama de aplicaciones. Un ejemplo son aleaciones de aluminio con una poquita cantidad de cobre. El aluminio puro con una poquita cantidad de cobre, sus propiedades cambian drásticamente de una manera positiva. Adicionalmente, que algunas aleaciones pueden ser susceptibles de tratamiento térmico, entonces sus aplicaciones se incrementan. Los tipos de aleaciones. De una manera coloquial podemos decir que las aleaciones se clasifican primeramente por el elemento primario, y así de una manera general podemos decir las aleaciones de cobre, las aleaciones de titanio, las aleaciones de aluminio. Pero de todos modos, dentro de todas esas aleaciones las aleaciones de aluminio tienen una clasificación con la cual podemos conocerlas. Cuando estamos familiarizados con ellas, pues podríamos darnos una idea de cuáles son sus elementos de aleación y podríamos darnos una idea si son susceptibles de tratamiento térmico. Existen aleaciones binarias, donde son dos elementos los que la integran, donde hay un elemento base. Si se fijan en todas, vamos a hablar de que existe un elemento base. Las aleaciones ternarias serían
con 3 elementos principales, pero siempre un elemento base y 2 de adición. Las aleaciones cuaternarias tendrían 4, pero un elemento base. Las aleaciones complejas son las que tienen muchos elementos de adición, pero siempre existiría un elemento base. Ese elemento base, digamos, en el caso de las aleaciones de cobre sería el cobre. En las aleaciones de titanio, ese elemento base sería el titanio. Esa es una manera, digamos, tradicional de hablar de las aleaciones. Como les comenté, todas tienen una clasificación. Ejemplos de aleaciones, pues, encontramos al acero, al latón, al bronce, al mismo oro blanco. Y todas estas aleaciones cuentan con una designación, como les comentaba anteriormente, mediante la cual se puede conocer en muchos casos los elementos principales de aleación, sus intervalos de composición, y en algunos casos esa nomenclatura nos dice la condición en la que se encuentra la aleación, si viene con un tratamiento térmico, si viene con un proceso especial de fabricación. Únicamente con ver los dígitos, los numeritos o las letritas, podríamos saber en qué condición está la aleación. Todas las aleaciones presentan varias fases. ¿Y qué entendemos por fase? Una fase es una parte homogénea de un sistema. En estas figuras, digamos, en la parte superior coloreadas, son las diferentes fases que presenta esta aleación. Cada una de ellas tiene unas características bien definidas y están separadas por una interfaz entre unas y otras. Las características que tiene la roja, por decir, son muy diferentes a las que tiene la verde. Y todas ellas van a tener una composición bien definida, una estructura cristalina, y entonces esas fases son las que forman nuestros materiales. Este preámbulo yo lo hago para poder hablar más adelante de las aleaciones de alta entropía. Una soldadura, que es la parte inferior, si nosotros soldamos 2 barras, al hacer la preparación para el estudio, se le llama la preparación metalográfica, podemos ver cómo está formada esa soldadura, siendo esta región el material de aporte, una zona afectada térmicamente y el material que nos interesa soldar a los extremos. Bueno, de esas fases, un poquito más adelante les voy a hablar cuando entremos en forma. También como preámbulo, me gustaría comentarles que todos los materiales, principalmente los metálicos, tienen un arreglo cristalino. Los átomos están acomodados de una manera bien definida y ese arreglo atómico les da las propiedades mecánicas. Este arreglo cristalino es el responsable, por decir, que el hierro tenga una resistencia tan alta. Este arreglo atómico es el responsable que el aluminio sea muy dúctil, que con el oro se puedan hacer casi láminas, bueno, mejor dicho, que se pueden hacer láminas de toda la capacidad de deformación que tiene. Con el aluminio podemos hacer hasta papel, alambre. Entonces, esas propiedades son una función del arreglo cristalino que tiene. Como metalurgista es una fortuna que los metales y las aleaciones cristalicen únicamente en 3, en un arreglo hexagonal, por sus siglas en inglés, en un cúbico centrado en el cuerpo o en un cúbico centrado en las caras. Son relativamente más fáciles de estudiar estas aleaciones. Entonces, esas estructuras cristalinas, pues, es una ventaja, hasta una bendición de Dios, que los metales y las aleaciones cristalicen en este tipo de estructuras. Los materiales cerámicos, como la alumina, ellos tienen estructuras un poquito más complejas. Estos materiales, este FCC o BCC o hexagonal, son muy importantes en las aleaciones de alta entropía. Afortunadamente, cristalizan en ellas. Ahora sí, después de este preámbulo, yo quisiera que entremos ya a lo que son las aleaciones de alta entropía. Dice que las aleaciones de alta entropía, por sus siglas en inglés, HEA, o aleaciones multicomponentes, están compuestas por al menos 5 elementos metálicos. Pero a diferencia de las aleaciones convencionales, son 5 elementos principales, en oposición con las aleaciones tradicionales, que se basan normalmente en uno, máximo en 2 elementos principales.
principales. Si nosotros vemos aquí en el dibujito, nosotros tenemos las aleaciones convencionales con un elemento mayoritario y luego en verde los elementos de aleación. Las aleaciones de alta entropía nosotros tenemos 5 elementos, pero casi todos tienen la misma cantidad. Si nos vamos del lado izquierdo, en la figura donde está un triángulo, en la esquina de A, de B o de C, ahí caerían las aleaciones convencionales o las aleaciones tradicionales, donde en el caso de la esquina superior, el elemento mayoritario sería el elemento A y una poca cantidad de B y de C. Las aleaciones de alta entropía, y me adelanto tantito, la primera generación era donde todas tenían la misma cantidad. Ya la segunda generación empezó a abarcar un área más amplia en los que son los diagramas. Entrando otra vez en la figura del centro, las aleaciones pueden tener una fase, pueden tener 2 fases o pueden tener una combinación de muchas fases. Es otra ventaja que las aleaciones de alta entropía presenten 1, 2 fases máximo, bueno, no puedo decir máximo 3, pero que sean pocas fases las que están presentes, y en la gran mayoría son unas fases con una estructura fácil de estudiar. Y por lo general son FCC o BCC, como les comenté hace unos momentos. ¿Por qué alta entropía? Entonces, si nosotros tomamos la ecuación de la entropía de la termodinámica, es la multiplicación de la constante de los gases por la sumatoria del compuesto 1 por la composición del compuesto 1 por el logaritmo de la composición del compuesto 1. Bueno, estuvo mal leído, otra vez. La entropía es igual a la multiplicación de un valor negativo de la constante de los gases, R, por la sumatoria de la concentración del elemento I por el logaritmo del elemento I. De tal manera que si nosotros tenemos 3 elementos, la entropía tendrá un valor de 1.1. Si nosotros tenemos 5 elementos, va a tener un valor de 1.6. Estos valores, de acuerdo a la derecha, valores de delta S mayores a 1.6 multiplicados por la constante de los gases, nos hace ya que estemos dentro de las aleaciones de alta entropía. Ya existe esta definición para las de media entropía, para las de baja entropía, en función de la composición únicamente. Mencionaba tantito antes que las aleaciones tradicionales es de un principal elemento de aleación. La primera generación estaba basada en que todos tenían la misma composición. La segunda generación de las aleaciones de alta entropía ya se habla de variaciones en las composiciones, no de una manera obligada que todas tengan la misma composición. Esta alta entropía también está relacionada con el acomodo de los átomos. Todos tienen, existe una combinación altísima, lo cual provoca que en una aleación existan muchos elementos de aleación, y eso, la entropía configuracional cambia totalmente. Esta mezcla de tantos átomos hace que sus propiedades sean, la verdad, increíbles. La siguiente página. Otra vez, repitiendo lo de la página anterior, las aleaciones tradicionales tienen 1 o 2 elementos principales, y se podría ver así: el elemento A sería el principal y el elemento B sería él o los elementos de aleación. La primera generación de las aleaciones de alta entropía tiene al menos 5 elementos principales, todos tienen la misma cantidad de presentan la concentración es igual en todos y caerían dentro de un diagrama en el centro, y una combinación podría ser esta. De este lado son los posibles ejemplos. La segunda generación es cuando ya hablamos de diferentes composiciones. Si vemos en la última columna los ejemplos: 50 de hierro, de manganeso 30, de cromo 10 y de cobalto 10. Ya no salimos de la
del valor equimolar o del equiatómico, donde todos son iguales. Eso de segunda generación no indica que las de la primera ya estén pasadas de moda. Todavía existe mucho por estudiar en la primera generación. Simplemente fue que cambiaron las reglas de que todo fuera equimolar. Las propiedades cambian totalmente con pequeñas adiciones de otro elemento de aleación. El sistema está lento para el avance de la página. Paciencia les pido, muchachos. ¿No avanzó la presentación, doctor? ¿Todo bien? No avanzó, pero ahora sí avanzó. Okay. Existen varias familias dentro de estas aleaciones de alta entropía. En verde se resaltan los elementos de transición. Combinaciones entre ellos hacen las aleaciones de alta entropía de los elementos de transición. Están los metales refractarios, esos de alto punto de fusión en azul, o los metales, las aleaciones con elementos ligeros con café. Por lo general se juntan los verdes, los azules, pero se ha encontrado que adiciones de elementos de un diferente grupo o de un diferente color tienen un efecto muy importante en las propiedades de los materiales. Digamos, en el caso de las aleaciones coloreadas con verde, está incluido el aluminio, a pesar de que no es un elemento de transición, está incluido. El aluminio puede caer dentro de las aleaciones ligeras y es un excelente aleante para las aleaciones de los metales de transición. Un ejemplo más adelante les presentaré. Siguiendo con la definición de las aleaciones de alta entropía. Cada aleación de alta entropía contiene múltiples elementos, llamando en este ejemplo que ponen en el inciso A, 5 elementos. En un principio era de todos tenían las proporciones equiatómicas, o bueno, ya son casi equiatómicas cuando se utilizan algunos elementos con menores cantidades. Las aleaciones de alta entropía tienen una entropía de mezcla, como les comenté, significativa alta. Eso le da unas características muy interesantes, una alta estabilidad en comparación con otros tipos de compuestos que se presentan en los metales, principalmente a altas temperaturas. Se ha encontrado que presentan muy buenas propiedades para altas temperaturas. Hoy también vamos a ver un ejemplo de a qué nos referimos con altas temperaturas. Las aleaciones de alta entropía, ya a estas alturas podemos decir que son aquellas que tienen entre un 5 y un 35% de cada elemento. Sin embargo, los elementos modificadores muchas veces es con una menor cantidad. Les comentaba que el aluminio lo utilizan mucho para las aleaciones de alta entropía de los elementos de transición, y las cantidades a veces que se agregan son menores a 5%. Este tetraedro nos da una idea de las propiedades que puede tener una aleación, y todos ellos están interconectados. Las aleaciones de alta entropía tienen unas ciertas propiedades muy interesantes, un desempeño muy interesante, y está ligado directamente con la composición. El tipo de composición que empleemos va a hacer que nuestras propiedades o que las propiedades de nuestra aleación sean interesantes, que tenga un buen desempeño. Así, ese tipo de composición va a tener un efecto directo en la estructura cristalina o en la microestructura que presente. Esta composición va a tener un efecto importante en la síntesis de cómo se pueden fabricar. Va a haber momentos en que sea muy difícil por rutas de metalurgia líquida. Agarrando la síntesis, ya sea por aleo mecánico, va a tener unas
una microestructura muy diferente a que si se hace por fundición. Entonces, todas ellas están entrelazadas, todas ellas tienen un efecto en sus compañeros. Y en el centro de este tetraedro, nosotros encontramos los estudios por modelación, que actualmente son muy importantes, poder hacer experimentos en la computadora antes de hacerlos en el laboratorio. La importancia de estas aleaciones de alta entropía se puede ver en esta gráfica de la derecha inferior, donde los documentos reportados por llamémosle, artículos de investigación, tuvo un boom a partir del 2012, donde incrementó considerablemente el número de investigaciones a nivel mundial. Esta grafiquita únicamente me presenta hasta 2017. Yo estoy seguro que estos números son altísimos ahora en el 2020 comparado cuando empezaron. Es por la distancia que se atora un poquito nuestra presentación. Aleaciones de alta entropía, la síntesis, ¿cómo fabricarlas? En el tetraedro anterior comenté algunas, por fundición, por aliado mecánico, por una combinación. Y sí, es mezclar los elementos y podríamos usar de una manera rápida en el estado sólido, en el estado líquido o en el estado vapor. Esas serían tres maneras para fabricarlo. En el estado de vapor por técnicas de sputtering, donde los materiales sólidos se volatilizan y se depositan en un sustrato. La metalurgia líquida, por el tipo de materiales principalmente se utilizan por los elementos de transición o por los refractarios que tienen temperaturas altas, podría ser por fundición por arco. Esta fundición por arco es muy parecida a lo que es la soldadura eléctrica. Se forma un arco eléctrico, una temperatura altísima y se hace la fusión de los materiales para dar lugar a nuestra aleación. Solidificación direccionada, donde el lingote va solidificándose poco a poco y se logran propiedades interesantes. O en el estado sólido, el proceso de aleación mecánica. Todo eso es a partir de, a partir de polvos. Un pequeño ejemplo donde del lado izquierdo es este es el electrodo. Nuestro material estaría en esta región y mediante una descarga este material se va a fundir. Al final tendríamos nuestra pieza ya solidificada. Este es el que les comentaba del material, perdón, la fundición direccional, donde este va a tener un desplazamiento hacia abajo y el material estará solidificando en esta parte de este material líquido. Esta es la sección del horno. Aquí tenemos el horno donde el material se está solidificando y esta parte ya es la región fría, enfriada por agua. Esa sería otra manera. Ya avanzó. El otro que les comentaba es en el estado sólido, perdón, en el estado vapor, este material es volatilizado y se deposita en un sustrato. Aquí tendríamos nuestra nueva aleación. Lo que les comentaba del aliado mecánico, nuestros polvitos de los diferentes elementos se meten dentro de un molino, el cual, al estar chocando las bolas de acero adentro, entre esas bolas de acero se queda nuestro material y a tanto golpe se va formando una nueva aleación. Al final tenemos material en polvo, pero con una composición diferente a la de los elementos puros. En realidad sería una composición combinada. Lo que continuaría después de estos elementos sería darle forma a los polvos. Este proceso de aleación mecánica es parte
de lo que es la metalurgia de polvos. Los engranes de nuestro carro, los engranes de la caja de transmisión de nuestro carro o de los carros que empleamos son hechos a partir de metalurgia de polvos. Se mezclan los elementos puros, se les da una forma, se compactan mediante alta presión y se meten a un horno a sinterizar, se llama, donde las partículas se unen y queda un material sólido. Entonces, ese es el proceso. Doctor, Dígame. doctor, perdone la molestia, disculpe la interrupción, me da mucha pena, pero ¿sería tan amable de volver a compartir la presentación, dado que estamos viendo otra presentación? No sé si sería tan amable de apoyarnos con eso, por favor, doctor. Compartir. Okay. Sí, es tan gentil. Muchísimas gracias. Perdone la molestia. Y ahora estamos sí viendo su presentación. Sí, qué amable. Gracias. Ok. ¿En qué parte me quedé? Bueno, les comentaba de estos polvos, después de un tiempo de estar moliéndose y las pelotas en contacto con las paredes o entre ellas mismas, el material termina combinándose, mezclándose. Estos elementos puros terminan mezclándose y al final tendríamos un material no de polvo, pero con una composición mezclada. Les decía que esos polvos son parte de lo que es la metalurgia de polvos. Existe una gran cantidad de aplicaciones. Les decía, los engranes de la caja de velocidades de los carros son hechos a partir de metalurgia de polvos. Es mucho más fácil llenar un molde con polvos, compactarlo y meterlo al horno a cocinar. El nombre sería sintetizar, que estarlo maquinando. Maquinando sería muchísimo tiempo y muy caro para las empresas. Los cojinetes del cigüeñal de nuestro carro son hechos por metalurgia de polvos, de tal manera que pueden estar con una porosidad controlada para que el aceite fluya de un lado a otro y el motor dure más. Esas son las principales maneras de producir las aleaciones de alta entropía. La caracterización, esa es la parte interesante. Ya que las fabricamos, que logramos dar ese paso, ahora, ¿cómo las vamos a estudiar? Como por ejemplo, como son materiales sólidos, la primera son propiedades mecánicas, otra sería mediante difracción de rayos X conocer qué tipo de fase tiene, qué tipo de estructura, microscopía electrónicas, no sé, son muchas maneras, propiedades magnéticas, dependiendo del interés del material que se utiliza, una técnica en especial de caracterización. Les comentaba que estas aleaciones presentan un tipo de estructura muy fácil de estudiar. Aquí en la esquina superior se observa el cuadro azul, nos indica que la presencia de una fase cúbica centrada en las caras. El círculo rojo, la presencia de una fase cúbica de cuerpo centrado. Si nosotros vemos las composiciones marcadas aquí, nosotros vamos a ver que la composición del aluminio va cambiando desde la negra hasta la café oscuro. Y si nosotros vemos de abajo para arriba, en la negra con poco aluminio, nosotros tenemos una alta presencia de una señal que me indica que corresponde a la FCC. Pero al ir aumentando el aluminio, nos damos cuenta que la fase FCC se va perdiendo. Por eso les decía que el aluminio es muy importante en estas aleaciones de los elementos de transición o de la aleación de alta entropía formada por elementos de transición, porque cambia la estructura cristalina de las aleaciones. Al cambiar la estructura cristalina, cambian las propiedades mecánicas. Nosotros vemos aquí que las aleaciones, digamos, el contenido de aluminio va a ir variando
en la figura derecha inferior. El contenido del aluminio va a ir variando, va a ir cambiando desde nada hasta alrededor de 3.0 y eso va a tener un reflejo, un efecto en el tipo de estructura o mezcla de estructura que tengamos y sobre todo en la propiedad de la dureza. Al ir incrementando el contenido de aluminio, nuestra dureza va a ir incrementándose. Es lo maravilloso de la naturaleza. Tenemos elementos como el fierro, el níquel, que son súper fuertes, el cromo, que son, en palabras sencillas, son muy fuertes. Y le estamos agregando una pequeña cantidad de un elemento muy dúctil comparado con el hierro, con el níquel, con el cromo, hasta débil, podríamos decir. Y sin embargo, las propiedades que le transfiere a la aleación son increíbles. Sube desde 100 hasta alrededor de 700, con una pequeña cantidad del 3% únicamente. Esa es la parte interesante de la naturaleza, la verdad. Una pequeña cantidad hace que todo cambie drásticamente. En esta gráfica de la izquierda podemos ver una relación de lo que existe entre la capacidad de la elongación y un esfuerzo de tensión. Los materiales siguen una línea punteada. Estas aleaciones de alta entropía se salen de esa línea punteada y en cuadritos rojos nos dan la composición. Entonces, hay una relación de alta resistencia y una alta ductilidad, no muy común en los materiales. Los metalurgistas podemos decir, pues bueno, un estudioso de ciencias de materiales, que la naturaleza es cruel. Nos dice, ¿qué quieres? Quiero mucha resistencia mecánica, me pagas con ductilidad. Entonces la resistencia mecánica sube y la ductilidad automáticamente baja. Y los ingenieros terminamos siendo unos negociantes con la naturaleza para obtener un material con las propiedades que nos interesen. De este lado derecho nosotros podemos ver la resistencia a la cedencia contra la densidad, esa mezcla de querer o esa necesidad de tener materiales resistentes pero que no sean tan pesados. Entonces es estar buscando aleaciones que cumplan esas características. Por eso los aviones tienen una gran cantidad de materiales de polímeros, de aleaciones de aluminio, de aleaciones de titanio, porque son resistentes y porque son ligeras. Entonces, esa combinación entre el esfuerzo de cedencia y la densidad hace que las aleaciones de alta entropía que caen en este punto sean muy, muy interesantes. Ahora no quería adelantar y se adelantó. En esta pequeña región, pero nos habla de la relación esfuerzo de cedencia contra densidad, bastante importante. Esta sería otra, la resistencia específica, la que toma en cuenta la densidad o el peso contra esa región elástica de la curva esfuerzo-deformación. Y nos hace ver que la región es amplia, pero es bastante importante. Estas aleaciones de alta entropía están con pequeñas bolitas rojas y nos da a entender, o podemos ver que tienen características muy importantes, mejores que las aleaciones de níquel, que de algunos aceros inoxidables, las aleaciones de titanio. Estas aleaciones están siendo muy, muy importantes, tienen una aplicación potencial o aplicaciones potenciales muy importantes, y a pesar de que tienen tiempo de que se empezaron a estudiar, todavía seguimos conociéndolas. Esa sería otra manera de relacionar en función de la estructura cristalina. Podemos ver las aleaciones FCC con un signo más, o con un triángulo, las aleaciones BCC, que sería la cúbica de cuerpo centrado. La relación entre la resistencia a la tensión y la elongación nos ayuda a entender dónde podríamos estar, en qué región y sobre todo qué material podría sustituir. Ahorita estamos en una época en la que los materiales son muy importantes, las aleaciones son muy importantes, los polímeros son muy importantes, pero las exigencias del mercado, las exigencias de la ciencia
son pues, cada vez mayores y se requieren mejores materiales, más resistentes, más ligeros, y el industrial, el administrador nos va a decir, y más baratos, por favor. Entonces, el ingeniero tenemos que estar buscando la manera de encontrar materiales con mejores propiedades, pero que sean baratos. Muchas de estas aleaciones todavía están en la región de costosas, pero se están moviendo hacia la región de ser económicas de una manera bastante interesante. Hablando de las propiedades a alta temperatura, es importante, es interesante ver del lado izquierdo. La dureza medida a una alta temperatura nos hace ver cómo a lesiones comerciales, este triangulito verde acostado, es una superaleación níquel, conocida por su alta resistencia, y el triangulito en sentido, o la flechita en sentido contrario, nos muestra que esta lesión presenta una dureza bastante alta, aún a 1000 grados centígrados. Estos valores son mayores que los que presenta el Inconel a temperatura ambiente. Entonces, este Inconel es una aleación comercial. En este punto es donde yo les digo, menciono que podrían ser aleaciones que se apliquen en condiciones extremas. Aparte de condiciones extremas de temperatura, en esta condición la corrosión es horrible. Entonces, el Inconel tiene esa capacidad de que puede resistir bastante, pero estas aleaciones están siendo potenciales candidatos para aplicaciones a alta temperatura. Ahora, hablando del esfuerzo de excedencia, esa carga a la cual el material inicia su deformación, esa carga a la cual el material dice no puedo más, empieza a deformarse. Si se mide a alta temperatura, el Inconel 718 tiene un punto de una temperatura a la cual el material, su resistencia mecánica, decae considerablemente. Estas aleaciones, la de bolitas rojas o rombitos azules, presentan una estabilidad todavía a temperaturas bastante interesantes. Podemos decir alrededor de 1100 grados, todavía presentan una estabilidad muy interesante, muy superior a la que presenta el Inconel 718 a estas temperaturas, hablando del esfuerzo de excedencia. Tienen una microestructura, así se ve en el microscopio, las hace muy interesantes, pero lo más importante, empiezan a encontrar en algunas aleaciones ductilidad aún a bajas temperaturas. Los materiales a bajas temperaturas se fragilizan, se hacen como cristal. Como un ejemplo, ¿se acuerdan de Terminator cuando le dijo al policía hasta la vista baby? Estaba dentro del nitrógeno líquido, un balazo hizo que volara como cristal. Entonces, a esas temperaturas del nitrógeno líquido, esos materiales todavía presentan ductilidad interesante. Esas son cosas que no presentan las aleaciones, vamos a decir, convencionales. Nuevamente, esto abre un abanico de posibles aplicaciones. Esta tablita es un resumen similar al anterior, el esfuerzo de excedencia contra la temperatura, cómo las aleaciones comerciales van decayendo, la ductilidad de estas aleaciones, digamos, la negrita que tiene muy buen valor, presenta altos, las bolitas negras presenta una alta estabilidad a unas temperaturas altas. Aquí son Kelvin, darle 273 a este valor para darnos una idea de la temperatura que sería en grados centígrados. La última resistencia también presenta una meseta que nos hace pensar, nos hace soñar en posibles aplicaciones, porque esta meseta nos da la parte de calidad a temperaturas bastante altas. Y todo esto es debido a ese desorden interno que provocan los diferentes tamaños de átomos y el arreglo cristalino, como quedaría. Comentamos pequeñas adiciones de aluminio que aquí están. Tendríamos
un cambio en el tipo de arreglo cristalino que presentan todos ellos. Es interesante comentar que el aluminio tiene un arreglo cristalino único de caras centradas. Sin embargo, al agregar aluminio a estas aleaciones, hace que provoca que la aleación, que en la aleación se estabilice la estructura cristalina única de cuerpo centrado. Pues son cosas que estamos, bueno, que la comunidad internacional está estudiando. Les comentaba anteriormente el efecto de las adiciones de un elemento y el efecto de la ruta de procesamiento. Del lado izquierdo, en esta sección, son materiales fabricados por metalurgia líquida, llamémosle así. El efecto de las adiciones de aluminio cuando no hay aluminio y conforme se va incrementando, el efecto es importante, la resistencia va incrementándose. Les comentaba, sí, la resistencia se incrementa, pero a costa de la ductilidad. Nosotros vemos aquí la capacidad de deformación va siendo cada vez menor conforme vamos agregando aluminio. Pero estos valores de alta resistencia y toda la conductividad hace que el material sea interesante. La resistencia en función del contenido de aluminio, otra vez vemos la resistencia en negro, cómo se va incrementando y cómo la ductilidad en azul va disminuyendo. La dureza, en este caso de metalurgia líquida, la dureza tiene una variación, tiene una zona de transición muy marcada. Sin embargo, esta dureza, en una aleación con pequeñas adiciones de aluminio, no existe una zona de transición. Los valores del lado derecho son obtenidos por metalurgia por proceso de aliado mecánico. En lo que sí coinciden es que existe una región donde es estable la estructura cristalina FCC como una función del contenido de aluminio, aunque no son exactamente iguales, pero son muy parecidas. Al agregar aluminio tenemos una estabilización de una fase en función de ese contenido de aluminio. Entonces, aquí vuelvo a repetir la importancia de la composición y la importancia de la ruta de procesamiento. Estas aleaciones, vamos a regresar tantito, estas aleaciones tienen unas propiedades muy importantes, son muy interesantes, sin embargo, todavía no tienen una nomenclatura. Todavía las conocemos como una función, las conocemos por su composición. Las aleaciones fulana de tal. Hay un par de aleaciones que tienen nombre del que la descubrió o el primero que la empezó a trabajar, pero fuera de ahí se trabajan con los elementos que la conforman. Existen todavía grupos pequeños aquí en México que se dedican al estudio de estas aleaciones. Sin embargo, en países desarrollados como lo es Alemania, ellos tienen programas de estudio, así como en México, el CONACYT lanza la convocatoria de ciencia básica, de ciencia frontera o de energía para lo que son los combustibles, mediante la Secretaría de Energía, CENER. En países desarrollados, como este caso es Alemania, tienen un programa y los programas importantes de aleaciones, del estudio de aleaciones de alta entropía. En lo que fue 2017, 2018 y 2019, evaluador de estas propuestas del Comité Internacional para evaluarlos. Pero resalto cómo estos países tienen una visión de que es importante o tiene una potencial importancia, no escatiman en apoyos. Aplicaciones.
ya vimos de una por una de acuerdo al nombre. Las aplicaciones son bastantes, principalmente porque estas selecciones presentan así todo alto, presentan una alta resistencia al desgaste, presentan una alta resistencia a la corrosión y una estabilidad térmica bastante impresionante. Las aleaciones que tienen aluminio, que tienen cromo, ellas forman un óxido que termina protegiéndolas de una posible o de una subsecuente corrosión. Como comercial, los aceros inoxidables, eso los entendemos como aquellos aceros que no se oxidan. Vieran que es completamente lo contrario. Se oxidan tan rápido en la superficie del cuchillo que tenemos en la cocina. Se oxidan tan rápido que se forma una película de óxido de cromo que hace que se proteja y evita que el oxígeno siga avanzando. A diferencia con un clavo de acero, el cual se oxida y la herrumbre va avanzando hasta que lo acaba. El aluminio es otro de esos elementos que se oxida tan rápido que termina autoprotegiéndose. Entonces eso provoca que sean resistentes a la corrosión aún a alta temperatura. Entonces esas aplicaciones, por esas propiedades, las aplicaciones de la aleación de alta entropía, se hace un abanico de aplicaciones. Por mencionar algunas, barreras, recubrimientos como material estructural, almacenadores de energía, como moldes, porque los moldes se trabajan a alta temperatura. Yo les podría adicionar, nosotros hemos trabajado en herramientas de corte, en los buriles, sustituir el cobalto por aleaciones de alta temperatura en esos carburos cementados. Estamos trabajando con aleaciones de alta entropía ligeras que pueden ofrecer una posible sustitución a aleaciones de aluminio. Hasta aquí es mi presentación. Como me llevó a comentar Mario Alejandro, es un interés hacer con relaciones, posibles colaboraciones. Y como esta presentación se les va a quedar, yo les dejo las líneas de investigación, visitas de estudiantes, estancias de investigación. Estos son los temas que yo trabajo: materiales compuestos de aluminio, aleaciones de aluminio por metalurgia convencional y los tratamientos térmicos, aleaciones base níquel, recubrimientos metálicos a base de aleaciones de alta entropía principalmente, y el estudio básico de aleaciones de alta entropía, de materiales, de elementos de transición y de los considerados de ligeros. Quiero también dejarles mis datos de donde trabajo, en el Centro de Investigación de Materiales Avanzados, el nombre del departamento donde estoy, mi correo y la página del CIMAP. Muchísimas gracias por haber dedicado unos minutos de su tiempo para poder estar en contacto otra vez con el técnico. Me dio muchísimo gusto. Sí, doctor, muchísimas gracias por su presentación. Vamos a abrir el área de preguntas. Para los que están asistiendo a esta conferencia magistral, si pueden levantar su manita si son tan amables, si tienen alguna pregunta para el doctor Roberto. Si no, en todo caso, de igual forma tenemos los datos para posteriormente hacerle llegar todas nuestras inquietudes con respecto al tema que nos acaba de exponer el doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, doctor, de todas formas nosotros tenemos la presentación y vamos a hacer uso de sus datos para hacérselos llevar a los asistentes para que de igual forma, vaya, si ellos tienen alguna duda, pues se puedan poner en contacto con usted. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias a los organizadores, ustedes, por haberme invitado. Sí, bien. Doctora Mayra, ¿gusta hacer algún comentario?
Solo agradecer al doctor Martínez por la disponibilidad de ofrecer esta plática con tanta humildad para toda la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Y es para nosotros de mucho honor y de mucho orgullo que usted se presente en este foro. Muchas gracias por ese hecho. Sí, bien, y en pantalla tenemos, tenemos reflejado el reconocimiento, doctor. De igual forma, agradecerle infinitamente este apoyo que nos dio y esta conferencia magistral, la cual ha sido muy interesante para muchos de nuestros estudiantes. Me voy a permitir leerlo. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, y la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador otorgan la presente constancia al doctor Roberto Martínez Sánchez por la conferencia magistral que nos acaba de dictar. Doctor, ha sido un privilegio tenerlo aquí y muchísimas gracias, y ha sido un honor tenerlo con nosotros. Que tenga usted una bonita tarde, doctor. Muchísimas gracias. Ustedes me mandan esta constancia. Adelante, doctor, adelante. Digo, ustedes me mandan esta constancia, me va a gustar mucho tenerla. Sí, doctor, nosotros se la haremos llegar, se lo prometemos. Sí, adelante, doctora Mayra. Sí, me gustaría que despidiéramos al doctor Martínez con un fuerte aplauso, por favor. Les pido que abran sus micrófonos para brindarle este aplauso a la distancia. Doctor, un enorme abrazo a la distancia y muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta conferencia magistral. Muchísimas gracias por el apoyo, doctora Mayra. Bonita tarde. Bonita tarde, muchas gracias. Hasta luego, me desconecto. Adiós. Adiós.